¿qué estás? Muy buenas. Hola, buenos días. Ya tienes entre tus manos, delante de ti, el libro que nos vas a recomendar. Así que, si no te importa, hacemos como siempre. Nos lees un fragmentito y luego ya nos descubres. No habrá mejor manera. Venga. Hay que empezar que leyendo. Te escuchamos. Venga. Mi padre apenas viajó. Solamente, ya jubilado, en una ocasión a Cuba para visitar a una hija que hacía allí una especialización médica y algo, muy poco, dentro de España. Pero con 18 años hizo por obligación un viaje que le llevó a cruzar la península ibérica de extremo a extremo y que la marcaría por siempre. Pues fue para ir a la guerra, de la que volvió milagrosamente, ya que le tocó participar en algunas de las peores batallas de la contienda civil española. La de Teruel y la de Levante, con un punto de inflexión en la Sierra de Espadán, en la provincia de Castellón, donde a punto estuvo de perder la vida. La conservaron su compañero radiotelegrafista y él, gracias a la picardía de uno de los dos, nunca supe cuál, que de una patada rompió la radio con la que el capitán de su compañía se comunicaba con su superior, por lo que ante su inutilidad allí quedaron exentos de seguir internándose en una sierra que se había convertido en el infierno de tantas bombas como caían. De su compañía, de hecho, se salvaron solo mi padre y su compañero y 3 o 4 docenas de soldados más. Como sucede siempre, cuando mi padre me contaba esas historias, yo no le hacía mucho caso. Recuerdo sí escucharle hablar del frío de Calamocha y del descubrimiento del mar en el puerto de Castellón, un mar que tanto Saturnino, su compañero radiotelegrafista, como él veían por primera vez a casi 1000 kilómetros de su provincia. Y ahora me arrepiento de ello, pues me gustaría saber más detalles de aquel viaje bélico, algo que ya no es posible. Mi padre murió pronto, con 76 años, en 1996, y sus recuerdos quedaron en ese limbo de la memoria en el que se desvanecen las vidas de los que nos precedieron y a los que no escuchamos cuando estaban vivos. Luego nos arrepentimos de ello y, como yo ahora, tratamos de reconstruir sus pequeñas historias con los retazos de lo que se quedó en el aire y aún alcanzamos a recordar. Por desgracia, este es nuestro destino como generaciones, un destino que se repite y se repetirá siempre. Pero por suerte para mí, el azar a veces se alía con la necesidad. Cuando uno busca un camino suele acabar encontrándolo y así me sucedió a mí. Cuando yo daba por definitivo el olvido en torno a las andanzas de mi padre por la guerra, una mañana de verano, en un bar de la Vecilla, en León, en el que compraba el periódico y ponía sellos a mi correspondencia, pues era también estanco, el dueño me presentó a un hombrecillo que tomaba un vino en el mostrador. ¿Sabes quién es este?, le dijo el dueño del bar al hombrecillo por mí. El señalado, ya anciano, me miró con curiosidad. Tenía unos ojos vivaces y se le veía fuerte a pesar de su edad. Debía de rondar los 85 años, pero se expresaba con seguridad y aplomo. Y con un vocabulario digno de un profesor o maestro de los antiguos tiempos, lo era. Maestro, como mi padre, del que fue más que un amigo, un hermano, según me contó él mismo. Saturnino Díez Tascón, maestro de Aviados, una aldea cercana a la Vecilla y a la Mata de la Bérbula, el pueblo de mi familia paterna, donde yo estaba entonces de vacaciones, era en efecto el amigo del que mi padre tanto me habló. Su compañero de profesión y de estudios antes de acceder a ella, y en la guerra su inseparable cómplice, pues como radiotelegrafistas fueron juntos todo el tiempo, uno portando la radio y el otro manejándola a los órdenes del superior militar que les asignaran. A finales de 1937, cuando los dos estudiantes de magisterio contaban 18 años, se alistaron voluntarios al ejército a instancias de un tío mío movilizado en el bando nacional desde el principio de la contienda y conocedor de que a la quinta de mi padre y Saturnino la iban a movilizar también. Presentándose voluntariamente podían elegir destino y no ir de carne de cañón a infantería, que era el peor de todos. Y así,
Un día del otoño de 1937, los dos jóvenes salieron de sus aldeas en la montaña de León para incorporarse en Carrión de los Condes, en la provincia de Palencia, al regimiento de transmisiones allí acantonado tras su ida del Pardo en Madrid, donde tenía su sede antes de la guerra y a donde volvió después. Saturnino me lo contaría con todo detalle cuando, recuperado el hilo de la memoria de sus aventuras bélicas y las de mi progenitor, le visité en Aviados, cosa que repetiría todos los veranos mientras vivió en la casa que fuera de sus antepasados, solo, pues se murió soltero. No hubo ninguna que quisiera, sonrió con resignación cuando le pregunté el porqué de su soledad. En honor de Saturnino y de mi padre, que apenas estrenada la mayoría de edad hubieron de vivir una guerra, pero también por recorrer paso a paso un territorio, el que atraviesa la espina dorsal de la península ibérica, que sintetiza como muy pocos su esencia. Me he propuesto llevar a cabo un viaje por él y hacerlo en los mismos meses en los que Saturnino y mi padre lo hicieron, llevando a cuestas una de aquellas pesadas radios italianas con las que se comunicaba el ejército español en los años 30 del siglo XX, para sentir lo que ellos sintieron, siquiera sea referido al clima. Por el camino, también quizá encuentre las historias que mi padre me contó y a las que yo no presté atención como haría ahora si pudiera, y que la geografía y los paisajes conservarán aún flotando como una pátina sobre ellos, pues la historia permanece en los lugares en los que sucedió como las palabras bajo la memoria. ¿Qué nos has leído, José? Pues mira, os he leído el preámbulo de la última obra de Julio Llamazares, un escritor leonés, como habéis visto, que se titula El viaje de mi padre. Y esta obra, El viaje de mi padre, es una obra híbrida, digamos, entre la entre la literatura de viajes, la memoria familiar y la historia personal, pero también colectiva de una generación, que fue la generación que vivió la guerra, ¿no? Julio Llamazares es uno de los escritores más representativos de la literatura española contemporánea, con obras muy emblemáticas como La lluvia amarilla o Luna de lobos, o bueno, una obra pequeñita pero muy graciosa que habla sobre la tradición semanasantera de León, de el padre, lo que ellos llaman nuestro Santo Genarín, el Santo Genarín, ¿no? Bueno, él va a reconstruir, de alguna manera se siente deudo de su padre por no haberle escuchado con atención, como acaba de reconocer en el preámbulo, esa historia de la guerra. La casualidad le hace cruzar con el que fue compañero de las andanzas de su padre, y a partir de ahí va a reconstruir ese camino que su padre emprendió junto a Saturnino, pues para entender la vida de su padre, pero también su propia historia, y entender un poco la historia de esa generación, ¿no? Una generación que se vio condenada a sufrir una guerra siendo todavía casi niños. Entonces, bueno, este libro es una de las obras más personales y más conmovedoras del autor leonés. Y bueno, pues hemos visto cuál es el comienzo y cuál es la motivación que le lleva a Julio Llamazares a escribir esta obra. Y bueno, pues iremos viendo. Podía haber sido esto solo una crónica histórica, pero se va a convertir en algo mucho más hondo, ¿no? A medida que vas avanzando en las páginas. Es un viaje que tiene una doble capa temporal, la de la guerra, los años de la guerra, y el presente. Al final se convierte en un homenaje a un padre silencioso, que apenas contó nada, pero que cuando contaba, pues él no le prestaba la debida atención, ¿no? Como nos ocurre a todos cuando recordamos a nuestros mayores. Queremos tratar de recordar y decimos, y nos arrepentimos, ¿por qué no habré preguntado? ¿Por qué no habré dicho? Pero ya cuando no hay remedio. Bueno, aquí deciros que Llamazares es un escritor que se le reconoce al instante, porque tiene una prosa limpia,
y muy precisa, ¿no? Y luego como muy cercana a nosotros. El autor es leonés y de alguna manera este lenguaje de León, del que también procedemos todos, porque este lenguaje castellano también proviene en buena parte del antiguo leonés o del leonés antiguo. Entonces utiliza expresiones, palabras, giros lingüísticos que nos resultan muy cercanos, muy conocidos y muy familiares. Con lo cual, la prosa o la lectura de los libros de Llamazares nos resulta a nosotros como muy llevadera y muy cercana, ¿no? A veces el protagonista se convierte, el espacio se convierte en protagonista de este espacio, de este salvaje oeste o lejano oeste en el que estamos en el oeste peninsular, y de alguna manera también es como el Far West americano, ¿no? De esta España vacía, de aldeas deshabitadas, de carreteras secundarias, sin apenas gente, ¿no? Pero bueno, de alguna forma esta España desolada, deshabitada, también conserva de algún modo la impronta de aquella memoria de lo que fue. Va a viajar en invierno, como nos ha contado también, para sentir lo que su padre sintió, porque una de las cosas que él sí recuerda es que sentía el frío de Calamocha, decía, ¿no? En invierno. Esta batalla de Teruel se la conoce también como el Stalingrado español, entre otras cosas, no solo por la crueldad. Stalingrado ha sido la batalla, yo creo, en toda la historia de la humanidad más sangrienta y más dolorosa, pero también por el frío. Stalingrado al final acaba decidiendo en la suerte de la batalla el capitán invierno, como llaman los rusos, y en Teruel yo creo que ocurrió algo parecido, ¿no? Fue el invierno el que impuso su ley. A los que más abrigados estaban y mejores pertrechos tenían, pues les sonrió mejor la fortuna. Entonces nos vamos a encontrar en estos paisajes nieve, también desolación, pero también encuentros amables con gente actual que contrastan un poco con la barbarie del pasado, pero que son la memoria viva de aquella época, ¿no? Entonces, bueno, es un libro es breve, pero es muy denso emocionalmente. No es una novela al uso, sino que se convierte en una especie de mezcla, ya te digo, de autobiografía, de crónica de viajes, de elegía a su padre y de meditación sobre la guerra. Hay una frase que apunté en el libro, que es: se matan jóvenes que no se odian por culpa de viejos que sí, dice el autor. Bueno, entonces, nada, creo que es un libro que puede estar recomendado pues, a quienes disfrutan de la literatura de viajes y también a lectores interesados en la memoria de la guerra civil desde una perspectiva más humana y más familiar que desde una perspectiva política, ¿no? Y a hijos o nietos o descendientes de aquella generación del silencio, que tuvieron que guardar silencio luego durante tantos y tantos años por miedo y ya está ese silencio que fue el protagonista muchas veces de las historias de la guerra en las casas familiares. El silencio y el no acordarse y no mencionar nada. Entonces, bueno, creo que es una obra que, sin ser innovadora ni experimental, sí es una de las más sentidas y de las más honestas que ha escrito Julio Llamazares, que es un escritor que, como te digo, que siempre deja pozo y al que es muy fácil acercarse y que nunca decepciona. Entonces esta es la obra que hoy os traigo. El viaje de mi padre, de Julio Llamazares. La recomendación esta semana desde la biblioteca. José, muchísimas gracias como siempre por haberme acompañado. Que te vaya todo fenomenal. Pues eso esperemos, a ver si para el próximo jueves lo podemos hacer sin lluvia. Bueno, sí, porque está ya todo, que ya no entra ni una gota más casi. Muchísimas gracias, José. Venga, gracias a vosotros, venga.